Bienvenidos una vez más a este su espacio Cartas Abiertas, el podcast. El día de hoy nos vamos a estar adentrando en el capítulo 8 y 9 de este maravilloso Evangelio de San Juan. Habíamos quedado que Nicodemo había tratado de hablar, excusando al Señor, hablando a favor de él. Y en ese momento el Señor Jesús se va al monte, dice que de los olivos. Allí dice que al amanecer se presentó en el templo y las personas que estaban allí mirando cómo lograban hacer caer al Señor, cómo le tendían una trampa, encontraron a una mujer sorprendida en adulterio y se la llevan directamente a él para que él dé un veredicto acerca de cómo tratar este caso. En la ley de Moisés se ordenaba que las mujeres deberían ser apedreadas si se encontraban en este tipo de situaciones. Entonces, la verdad era una trampa para el Señor y cuando se la llevan y la botan allí a sus pies, el Señor lo que comenzó a hacer fue escribir con el dedo en el piso. Y acosaban al Señor para que les dijera cuál era su opinión con respecto a este tema. Entonces, ya él a verse pues tan acosado, se para, se incorpora y les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se inclinó de nuevo, y todos aquellos se quedaron mirando y quedaron tan sorprendidos porque todos tenían pecado en ese momento, todos. Como todos tenemos pecado en un momento dado, solo que estamos bajo una condición diferente porque siendo hijos de Dios podemos llegar al Padre, reconocer nuestro pecado y recibir su perdón. Pero allí en este momento ellos estaban completamente alejados de Jesús, que era pues el proveedor de aquel consuelo de perdón para sus vidas. Sin embargo, esta mujer lo logró porque cuando ella es tirada allí en este acto de vergüenza, cada uno de los que la estaban acusando fue dando la espalda y se fue retirando. ¿Sí? Dice que se comenzaron a retirar, comenzando por los más viejos. Imagínense eso. Bueno, entonces él, ya cuando ve que todo el mundo se fue, dice que él se incorporó y le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice: no sé, Señor. Le dice: ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y ella responde: no hay nadie, Señor. Entonces él le dice con su voz amorosa: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. El Señor hace una recomendación especial y es reiterativa. Ya lo habíamos visto en historias pasadas, que el Señor dice: ya, tus pecados son perdonados, pero no vuelvan a pecar. Al que se levantó, que estaba paralítico por más de 38 años, lo sana y cuando se lo encuentra le dice: no vuelvas a pecar para que no te acontezca algo peor de lo que ya tenías. Es una recomendación clave del Señor. No vuelvas a pecar, le dice. Bueno, pasa esta situación y ya el Señor sale, comienza a caminar, me imagino yo, allí en las calles y se dirige a la gente. Y él les comienza a decir textualmente, les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí nos damos cuenta de cómo viene otra representación gráfica de lo que el Señor es para nuestras vidas. Él es la luz, dice la palabra. Y él mismo lo está diciendo: yo soy la luz. En medio de tanta tiniebla, para Cristo que es la luz, no hay tiniebla que se le pueda resistir. Entonces los fariseos, al oír esto, vuelven otra vez a agitarse y comienzan a decirle: es que no es posible que usted mismo se esté presentando como la luz. Ese testimonio no puede ser válido. Y él dice, el Señor les dice: aunque yo sea mi propio testimonio, mi testimonio sí es válido, les dice el Señor, porque sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Él allí les hace énfasis, él sí sabe quién es. Bueno,
ellos allí en esta revuelta, en esta situación de confusión, en estas ganas de quererlo aprender o de tenderle trampas para poderlo coger, vuelven y le preguntan, ¿dónde está tu padre? Y ya sabemos que ellos, que ese pueblo judío sabía que él era hijo de María, que era hijo de José el carpintero. Entonces ellos le hacen una pregunta reiterativa, ¿dónde está tu padre? Y él les dice, si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. Ellos estaban confundidos, ellos no sabían quién era Jesús. Entonces, dice que esas palabras las dijo Jesús en el lugar en donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Dice, nadie le pudo echar mano porque aún no había llegado su tiempo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que el tiempo llega y el mismo Señor en el cumplimiento de la palabra se entrega. El Señor sigue explicándoles y les dice, yo me voy a ir, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Qué significaba eso? Significaba simple y sencillamente que como no lo habían reconocido como el Hijo de Dios, al lugar donde él iba, pues muy seguramente no podían estar allí, a no ser de que hubiese un acto de arrepentimiento y de reconocimiento de que él era Jesús, el Salvador, el Mesías a quien estaban esperando. Entonces ellos siguen en su confusión y se preguntaban, ¿acaso será que piensa suicidarse? ¿Cómo así que está diciendo que a donde él vaya nosotros no podemos ir? No entendían. Y él les continúa tratando como de explicar. Les dijo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Qué tremendo. Tenían al Salvador frente a ellos mismos, pero su pecado, su orgullo, su arrogancia no les permitió identificar que tenían frente a sí al mismo Salvador de sus vidas. Entonces vuelven otra vez a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él les sigue explicando, les sigue diciendo, y él les añade, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Él está diciendo aquí algo bien importante, o sea, siempre todo lo que dice Jesús es muy importante, pero él dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿qué significa esto? El Señor Jesús en el momento del sacrificio fue levantado en una cruz, a él lo crucificaron en el piso y fue levantado en una cruz. Allí, como ya lo he explicado, es un momento de gloria. Es increíble pensar que el Señor Jesús, estando en ese sacrificio tan tremendo, pudiésemos pensar que al levantarlo en la cruz sería un momento de gloria, y sí lo fue. Dice, sabrán, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán que soy yo, porque cosas tremendas iban a ocurrir en esa cruz cuando fuera levantado. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre también significa que Él es levantado en gloria y en victoria en resurrección. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre también significa que Él fue, después de haber resucitado, levantado y llevado, dice que en las nubes, en resurrección y en victoria. Entonces son palabras trascendentales de Jesús que hablan del sacrificio y de la victoria de su sacrificio, pero pues muchos no logran entender. Aunque sí dice que aún mientras él hablaba, muchos de ellos creyeron en él. Los que tenían el corazón blandito, los que tenían un corazón dispuesto, no enceguecido, no endurecido, ellos sí pudieron creer y fueron de los que se fueron añadiendo a medida de lo que él a través de este ministerio iba hablando. Entonces allí dice que se vuelve y sigue él, dirigiéndose a los judíos que habían creído en él y les dice, o sea, él hablaba a los que no creían, pero también se dirigía a ese pueblo que sí creyó
de los que se iban agregando y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la libertad que el Señor también nos ha dado a nosotros. Somos libres en su palabra. Muchas vendas, cegueras espirituales, sorderas espirituales se han caído de nosotros porque ha venido a morar el Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y esa verdad es la que nos da la libertad. A esa libertad fuimos llamados. Dice también, digamos que muchos de ellos le contestaron lo siguiente, le dijeron, pero nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? A veces como seres humanos estamos tan acostumbrados a las circunstancias que no logramos discernir, determinar que no es normal, que estamos atados y necesitamos ser libres. Solo Jesús nos puede hacer libres a través de su precioso Espíritu Santo. Él les dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Muchos podrían sentirse en total libertad como lo hubiésemos pensado en un pasado nuestro, antes de conocer a Jesús, de sentirnos libres, de vivir como quisiéramos, de hacer lo que quisiéramos, pensar como quisiéramos, etcétera. Pero realmente estábamos apuntando a algo que no valía la pena y que nos hacía esclavos del pecado, pero no lo lográbamos entender. Cuando viene a morar en nosotros el Espíritu Santo, entendemos y somos completamente llamados a la libertad y podemos vivir en esa libertad. Entonces, allí el Señor también les da una exhortación nada fácil, bien complicada, porque a nadie le gustaría oír que le estén diciendo que es hijo del diablo. Y el Señor viene acá a decirles eso y les dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Entonces, al andar en esclavitud del pecado, al andar en la mentira que Satanás había sembrado en sus corazones, pues pertenecían a ese padre, al padre de la mentira. Y les está diciendo, ustedes quieren cumplir una serie de deseos, entre ellos aprenderlo porque no les gustaba como él hablaba. ¿Cuántos más deseos pecaminosos querían llevar a cabo? Pues muchísimos. Entonces el Señor sí les va diciendo esto y definitivamente el pueblo descontrolado, o sea, era como si Jesús estuviera reuniendo pruebas para que ellos actuaran en contra de él. Cuando ellos comienzan a decirle, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos esclavos de nada, cuando comienzan a justificar, el Señor les dice, ciertamente yo les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo ya era, yo soy. Y dice que los judíos tomaron piedras para arrojárselos, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. O sea, Jesús, como dicen, Jesús les cantó verdades en su cara. Estaba como reuniendo ciertos argumentos en su contra, o pudiéramos decir de esa forma. Y ellos, mucho más enardecidos, si querían tomarlo, pero dice que el Señor se les escondía. ¿Por qué se escondía? Porque su hora realmente todavía no había llegado. Más adelante dice que él, ya en el capítulo 9, dice que se encontró con un ciego de nacimiento. Y este milagro que el Señor hace es un milagro tan espectacular y dio tanto de qué hablar que realmente es un hecho maravilloso. La historia dice lo siguiente. Él nació ciego de nacimiento y sus propios discípulos le comenzaron a preguntar, bueno, Señor, él es ciego de nacimiento, pero allí ¿quién pecó? Porque sí había una concepción de que el que cometía pecado, pues tenía que manifestarse de alguna forma y eso es cierto. Se manifiesta en enfermedad, se manifiesta en ruina, se manifiesta en muerte. Pero aquí, hablando específicamente, le preguntan al Señor, ¿quién pecó allí?
¿O pecaron sus padres o pecó él mismo? ¿Cómo es esto? Y él les contesta, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones complicadas para que la presencia de un Salvador se haga real en nuestras vidas. Muchas veces puede suceder esto. Bueno, entonces Jesús les responde esto y les dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, al encontrarse con el muchacho, dice, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate. Lávate en el estanque Siloé, que significa enviado. Y el muchacho fue, se lavó allí, y al volver, cuando él ya obedece, que se baña y vuelve, él ya estaba viendo. Entonces, la gente decía, pero ¿cómo así? Esto no puede ser posible. Dice que sus vecinos lo habían visto pedir limosna. Y cuando lo veían, cuando lo comenzaron a ver, que viendo, perdón, como la redundancia, dice, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Y la gente se aterraba y decía, sí, este es. Y otros decían, no, ese no es que es uno parecido. Pero el muchacho decía, no, yo era el ciego, solo que a mí me fueron abiertos los ojos. Bueno, sucede esto tan espectacular, pasa la situación y cuando los fariseos se dan cuenta de que ese ciego ya estaba viendo, no pudieron darse cuenta del milagro maravilloso que había ocurrido, sino se enfocaron en que había sido sanado en día sábado. Y para ellos era terrible que el día sábado se utilizara para hacer algún tipo de obra. Entonces algunos fariseos comenzaron a hablar y comenzaron a decir, bueno, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el día sábado. ¿Cuánta religiosidad allí? Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Entonces, igual, comienzan los bandos, ¿no? ¿Cómo puede decir uno que no es hijo de Dios porque hace una obra en sábado? Y otros comienzan a decir, pero ¿cómo una persona normal, común y corriente puede hacer cosas tan espectaculares como la que este hombre dice? Y fueron al ciego a interrogar al ciego y le decían, bueno, ¿y tú qué opinas de él? ¿Fue a ti a quien ese hombre abrió los ojos? Y él decía, sí, fue a mí. Y él dice, pues yo pienso que él es un profeta. Y siguen así y lo comienzan a perseguir para hostigarlo, para preguntarle. Tan así que fueron hasta sus padres y a decirle, bueno, es cierto que su hijo si era ciego de nacimiento, se estaba haciendo, o ustedes estaban sacando una ganancia, pues de la limosna que pedía. Tanto así que ya los papás comenzaron a decir, mire, él ya es mayor de edad, pregúntenle a él nació ciego, él está viendo, vino un hombre, lo sanó. Entonces, eh, por segunda vez dice que lo llamaron los judíos y le seguían preguntando, júralo por Dios que ese hombre fue el que te sanó. Y entonces dice, jura por Dios, a nosotros nos consta que este hombre es un pecador. Y el muchacho contesta, pues yo no sé si sea pecador o no. A mí lo que sí me consta es que él me sanó, lo único que yo sé realmente es que yo era ciego y ahora veo. Así lo dijo él. Entonces comienzan a insultarlo y le dicen, ¿cómo es posible que usted, con lo que está diciendo, prácticamente ya se convierta como en un discípulo de él? Y el muchacho les va respondiendo, ¿y no será mejor que ustedes si quieren pertenecer a ese grupo y ser discípulos? El hecho fue que lo sacaron del templo. Tanto los padres de ese muchacho como los seguidores que iban ahí como a lo lejos de Jesús viendo sus hazañas, sus milagros asombrosos, eran muy temerosos porque fuera de que los iban a perseguir, indagándoles, preguntándoles cosas, iban a ser, seguramente no con toda seguridad, expulsados de la sinagoga, expulsados del templo,
y para ellos eso era algo muy complicado. Entonces, el muchacho sigue diciendo, allí está lo sorprendente, ¿sí? Lo sorprendente es que ustedes, que son tan estudiosos, ni siquiera sepan de dónde él salió y que a mí me haya abierto los ojos. Entonces, nos damos cuenta de cómo realmente eh, ellos no sabían, no tenían idea, no habían jamás escuchado de que alguien en tiempo atrás hubiese podido hacer las señales tan tremendas como haberle dado vista a un ciego de nacimiento. Entonces, eh, ellos terminan diciéndole, tú que naciste sumido en pecado, vienes a darnos lecciones. Y finalmente lo expulsaron del templo. Continuamos. No olviden compartirlo, comentarlo, darle un like y suscribirse. Bendiciones.